esta invitación y esta oportunidad. La verdad es que agasajo y que se van a dar cuando lean el libro. Es un libro extraordinario. Creo que no puedo empezar sin plantear que definitivamente, por supuesto bajo mi visión e interpretación, este es un libro que sin exagerar debiera ser leído por todas y todos los gobernantes. Es un libro que debe ser leído por quienes diseñan o diseñamos políticas públicas para la igualdad y para todas y por todas las personas que participen en la elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de género y con enfoque de derechos. Celebro y agradezco la iniciativa de la Red de Género y Economía de haber organizado este seminario que da origen al libro que nos ocupa esta tarde, llamado La economía feminista como un derecho. Y al mismo tiempo, bueno, pues celebro que la Fundación BOT se siga dando a la tarea de apoyar este tipo de iniciativas. La economía feminista, bueno, lo que voy a comentar a continuación es derivado de lo que interpreto, nos dicen las distintas autoras de esta recapitulación. Y me parece que plantean que la economía feminista de entrada cuestiona el sistema capitalista patriarcal y plantea que es necesario un nuevo modelo de producción y de reproducción de la vida. Y ahí empieza a haber una diferencia entre el análisis clásico, neoclásico, incluso marxista, del feminista, porque en los enfoques clásicos y marxistas, pues se habla solamente del modo de producción o del sistema económico. Acá estamos ya con un planteamiento de modo de producir vidas y de producir la vida misma. Sería interesante preguntarnos al inicio, cuando hablamos de economía, ¿de qué hablamos? ¿De bienes, de capital, de inflación, de servicios, de salarios, de trabajo, de crecimiento, de desarrollo económico? Sí, hablamos de todo eso se nos viene a la mente cuando hablamos de economía. Y habría que preguntarnos de la misma manera. Y del feminismo, cuando hablamos de feminismo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, podríamos decir que estamos hablando de los derechos de las mujeres, de su explotación, de su exclusión, del derecho a la igualdad, de movimientos, de ideología. Aquí la pregunta sería, cuando abordamos el término de economía feminista, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que abordamos todo. O sea, abordamos el ámbito de estas dos grandes esferas que tradicionalmente se han separado, el de la esfera de la producción y el de la esfera de la reproducción. Cuando hablamos de economía feminista, se dice que estas dos esferas deben ser consideradas como una unidad. Cuando hablamos de economía feminista, hablamos, por supuesto, de una corriente de pensamiento, estamos hablando de una propuesta, estamos hablando de una manera diferente de interpretar la economía, en este caso, bueno, pues desde la mirada de mujeres que no reconocemos como sujetos sociales con características específicas, con una especificidad social que no es tomada en cuenta en la mirada tradicional hacia la economía. A mí me parece extraordinario cómo la doctora Alba Orosio, en su capítulo Aportes feministas a la comprensión y superación de la crisis, ubica que la economía debe de relacionarse con el bienestar de las personas. Y en cada párrafo y en cada hoja de su capítulo va describiendo los aportes del feminismo para la comprensión y la superación de la actual crisis que vivimos. Quizás alguien que esté en el auditorio pudiera decir, bueno, qué tan sorprendente y fascinante puede ser algo de lo que hablamos más o menos de manera cotidiana, pero de verdad es distinto cuando lo estás enfocando así y cuando lo estás leyendo con esa intención, con la intención de hablar de la economía feminista. Creo que lo que hace la doctora es plantear que hoy día estamos viviendo una crisis, efectivamente, y que el eje central para poder superar esa crisis debe de ser el planteamiento de una nueva manera
de una nueva manera de convivir. Explica la crisis actual a partir de evidenciar cómo el modo de vida desconoce, oculta o minimiza lo que pasa en el modo de la reproducción de la vida. Es decir, lo que pasa en la esfera pública oculta lo que pasa en la esfera privada cuando se está desarrollando todo este planteamiento económico. Y es aquí donde encuentro lo extraordinario, que aparece a lo largo de todos los capítulos. El enfoque de la economía desde el feminismo nos obliga a poner en el centro del análisis del sistema económico el modo de producción, o lo que Alba llama el modo de vida y de reproducción de la vida. Analizar y revisar lo que pasa, tanto en la esfera de lo público como en la esfera de lo privado, es decir, tanto el proceso de la producción en sí misma como el de la reproducción. Estos dos procesos deben verse como una unidad que no puede separarse en el análisis de las crisis y en la búsqueda de alternativas. Plantea, por razón, creo yo, la organización capitalista patriarcal se sustenta en una concepción de igualdad entre pares, la cual no existe. Nuestra expositora sostiene que la actual crisis global, que comenzó por la destrucción de valores financieros, fue trasladándose rápidamente a la economía real, con la consiguiente destrucción de empleos en el mundo desarrollado. En el subdesarrollado siempre ha existido esa carencia y esa destrucción de empleos, ¿no? Y por tanto esto nos ha ido llevando a una crisis de supervivencia que cuestiona el modo de vida y el modo de reproducción de la vida. Es interesante cómo a partir de características paradigmáticas del sistema actual como la lógica de acumulación, el crédito como incentivo al consumo, la mercantilización de la felicidad, la ideología de las soluciones individuales a contradicciones sistémicas, la autora va afirmando que la crisis actual es una crisis de supervivencia, donde amplios sectores de la población están perdiendo acceso a los recursos indispensables para satisfacer sus necesidades de reproducción biológica y social. Y las empresas, por su parte, están perdiendo ganancias, acceso al crédito, al capital, y lo más peligroso, están perdiendo mercados y consumidores. Por lo tanto, están perdiendo sostenibilidad. De esta manera es que ella pasa a ubicar el concepto que llama la sostenibilidad humana para plantear que la vida acumulativa, productiva, capitalista continúa por el derrotero de la acumulación, con una aparente separación cada vez más completa de los cuerpos materiales concretos encarnados como somos las mujeres o son los hombres. La producción capitalista, dice, se ha visto como independiente del cuidado de la vida humana y natural, apareciendo como un proceso paralelo y autosuficiente. En cierta manera, angélico y cerrado, la utopía capitalista presenta un mundo en crecimiento sin fin, en donde las personas emprendedoras sin sexo, sin necesidades, producen satisfacción infinita bajo condiciones generales de igualdad de oportunidades para seres igualmente abstractos. Entonces ella hace todo un análisis del capitalismo, de la lógica del sistema capitalista y dice, vamos mal y lo que hace falta es un nuevo cambio. Y es bien paradójico, ¿no? Porque cuando hablamos de economía se antoja hablar de crecimiento o de desarrollo económico y eso es sinónimo de bienestar. Y aquí lo que estamos viendo es que la lógica teórica conceptual del capitalismo no tiene nada que ver con el bienestar, nunca se lo plantea así como tal. Así, cuando el tema de la sostenibilidad es incluido de manera sostenida en los análisis, como en las consideraciones, en las propuestas sobre el desarrollo y el modelo civilizatorio, tanto en el pensamiento emancipador como en el conservador, dice la doctora, pues caemos en una contradicción, porque en general se utiliza un concepto restringido a aspectos ambientales. O sea, cuando hablamos de sostenibilidad, casi que siempre nos referimos a cuestiones ambientales, evitando la develación de la multiplicidad de injusticias y exclusiones sociales que se muestran cuando se analizan de manera integral la sostenibilidad humana social. La economía feminista exhorta a hacer visibles las posiciones sociales de las cuales se reproduce la vida, para mirar desde un concepto que incluye lo cotidiano, para ubicar con claridad las manifestaciones de la desigualdad y las jerarquías en el actual modelo civilizatorio, que se
y entonces sí, podremos entrar y buscar alternativas. También nos plantea que la forma en que una sociedad cuida a su población es un indicador de bienestar y de humanidad. ¿Qué pasa en esta sociedad cuando no hay esos indicadores? Y bueno, yo podría seguir hablando aquí de todo lo que nos planteó la doctora, sin embargo tengo solamente 15 minutos y quisiera decir, esto no es más que una provocación para que lean el libro. La verdad es que te vas metiendo y es extraordinario. La doctora va planteando todo esto hasta que llega a la parte de los cuidados. Dice, bueno, los trabajos del cuidado de la vida, pagados o gratuitos, recaen en las mujeres. Sin ellas la vida sería insostenible. Y nuevamente vincula entonces la esfera doméstica con la esfera productiva, la llamada productiva. Dice, con toda claridad, dice, es en la base, podemos ver entonces que en la base de la economía se encuentra la economía de los cuidados. Si no hubiera cuidados no habría posibilidad de acumulación. Nosotras decimos, es que si no hubiera cuidados no podrían los hombres realizar su trabajo. Bueno, aquí es el mismo planteamiento, nada más que desde el enfoque económico. Si no hubiera cuidados, pues entonces no hubiera reproducción de la fuerza de trabajo y entonces no se movería el aparato económico. Dice, si no hubiera cuidados no habría posibilidad de acumulación. Entonces, sin embargo, el sistema capitalista, esto es bien interesante, solo puede reconocer como productor de valor lo que está incluido en la lógica de mercado. Por esto, el cuidado y la reproducción de la vida que el patriarcado nos ha asignado a las mujeres no aparece como valioso o importante para la sociedad y su crecimiento productivo. Entonces las mujeres pues somos subordinadas y el trabajo que realizamos no es valorado. El patriarcado apoya el capitalismo permitiendo que el cuidado de la vida sea sin costo y garantizando multitudes de pobres para la reserva. La naturalización del rol de cuidadoras de las mujeres también permite ahorrar y recortar gasto social. Las mujeres son somos hospitales, asilos, seguridad alimentaria de las familias y de las comunidades. Y entonces dice, este contrato social capitalista patriarcal recurrió fundamentalmente y empieza a hablar de toda una argumentación de cómo filosóficamente se ha ido construyendo ese concepto que nos invisibiliza y que no es ajeno al desarrollo del sistema económico, esta subordinación. Yo sé, en otro de los capítulos, otra de las autoras habla de la necesidad del análisis multidisciplinario, que efectivamente, bueno, yo soy economista y estoy apasionada con el tema, pero sé que una socióloga, una antropóloga, tendría como enfoques distintos. Creo que lo importante en el libro de la economía feminista como un derecho es ubicar eso, que no somos ajenas a la producción, que somos parte del sistema y que estamos, bueno, en esa línea. Yo quise centrar mi atención, no sabía quiénes nos iban a acompañar en la mesa, y dije, bueno, creo que en mi carácter y en mi especialidad es algo muy importante, es abordar esta parte de lo productivo y lo reproductivo, y creo que vale la pena quedarnos un buen rato revisando la parte de la crisis de los cuidados, porque en esta crisis de los cuidados es como se demuestra, se pone en jaque al sistema económico actual, cómo las mujeres permanentemente estamos subsidiando al sistema mismo y cómo el hecho de que no se nos considere como sujetos sociales con una especificidad hace que toda la programación de políticas públicas, incluso lo que a veces llamamos presupuesto público con enfoque de género, que no está no estén presentes en la toma de decisiones para ir hacia transformaciones que den origen a un nuevo pacto social. Finalmente, decirles, me quedan 3 minutos, bueno, decirles que en los otros capítulos, creo que en este libro, el primer capítulo abre con un paraguas que le da cobertura a todo lo demás, que posteriormente vamos a tener la posibilidad de una extraordinaria investigadora española, en donde hace ya como un desarrollo